Gusto es nuestro, Leopoldo. Bueno, está en comunicación telefónica Leopoldo Moró. ¿Qué tal, Leopoldo? Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Caput. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharte. No, el gusto es nuestro, Leopoldo. ¿Es cierta la información de que podrían haber tratado de envenenar a la expresidenta de la Nación? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, de hecho, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Carlos Veraldi, que es un hombre de larguísima trayectoria en la justicia y además de un gran prestigio, emitió un comunicado en ese sentido, que además está respaldado por un certificado médico emitido por el Hospital de Clínicas, un hospital público también muy conocido, donde el personal que había ingresado a hacer la limpieza, que era la persona que habitualmente trabaja en la casa, pero que le pidió a los familiares que la acompañaran, había cuenta de que había que hacer una limpieza generalizada, se presentaron en la guardia con severos problemas de salud, respiración, de mucosas, inflamación de mucosas, etcétera, etcétera, y los médicos del hospital constataron que habían estado en contacto con elementos tóxicos. Más, en la orden médica se dice con toda claridad de que no vuelvan a ingresar al lugar para no volver a tener contacto con esos elementos tóxicos. Ahora, vos sabés que en conversaciones que uno va teniendo con amigos en estos últimos días, uno empieza a encontrar ya expresiones de preocupación vinculadas a una especie de escalada de violencia en términos institucionales. Daría la sensación de que ya no se está discutiendo política, sino que lo que está pasando en la discusión acerca de cuál va a ser el destino de la Argentina ya pasa por otro lado. Bueno, es a donde nos quieren llevar los poderes dominantes que se apropiaron del gobierno en el 2015. Andan como piromaníacos dando vuelta en el medio de un polvorín, que es la situación social y económica que vive la Argentina, con un balde de nafta y fumando. Hay medios de comunicación que alientan claramente estos comportamientos vengativos, rencorosos. Hay un partido de odiadores que funciona en la Argentina, que bueno, tiene su máximo exponente en el Grupo Clarín y en sectores del Poder Judicial. Yo creo que a esta altura, si en la Argentina hubiera Estado de Derecho, cosa que pongo en duda, el juez Bonadío tendría que estar apartado por la infinidad de irregularidades que llevó adelante. Pero si no está apartado es precisamente porque debe estar cumpliendo estas misiones que le encarga la Embajada de Estados Unidos, en las que están de acuerdo Lorenzetti, Ursun y compañía, y entonces miran para otro lado, pero la verdad es que la causa tiene irregularidad desde el comienzo hasta el día de hoy. Desde el momento en que Bonadío se apropió de la causa, aunque no le correspondía porque debió haber ido a sorteo, hasta el instante en que ordenó prisiones preventivas con una fotocopia, algo que es insólito. ¿Te imaginas que yo puedo fabricar sobre cualquier persona una fotocopia y enviarla a tribunales? Pero eso no implica que deba tomarse la medida extrema de una prisión preventiva, porque mínimamente hay que tomar otro tipo de recaudos. Bueno, estos allanamientos, en fin, hay infinidad de circunstancias. Yo creo que Bonadío debe ser apartado inmediatamente de la causa, y es más, lo digo seriamente, no lo digo como una ironía. Creo que además debe ser sometido a un peritaje psicológico, porque este hombre seguro que tiene un trastorno de obsesión compulsiva con Cristina Kirchner, porque no es posible que actúe de esta manera y con este grado de impunidad. No se parece a un juez sino a un matón. Y bueno, y esto rompe el Estado de Derecho. ¿Pero entonces actúa así por algún tipo de desequilibrio psicológico o actúa así porque está obedeciendo órdenes? Yo creo que se dan las dos circunstancias. En la política no siempre hay que analizar las cosas desde un punto de vista exclusivamente objetivo. Es decir, por supuesto que el análisis objetivo debe ser el primordial, pero también tenés que agregar a veces subjetividades, digamos, ¿no?
A ver, objetivamente, Clarín, Bonadío, actúan en función de intereses, de órdenes de la embajada, en el marco de un proyecto regional de destrucción de los movimientos populares, está todo bien. Pero además hay factores subjetivos. A Bonadío alguien le hizo creer alguna vez en el pasado que Cristina Kirchner perseguía a sus hijos, y además él viene de una banda judicial de derecha peronista junto con el fiscal Moldes, etcétera, y cree que está todavía en la década del 70 en la puja interna que sufrió el peronismo. Y en el caso de Clarín, al margen del objetivo, bueno, se sienten que fueron dañados por Cristina Kirchner, porque la ley de servicios audiovisuales puso en riesgo su imperio monopólico, porque le bajaron acciones, por el famoso tema de los hijos de la señora de Noble. Entonces, se suman cuestiones de la naturaleza objetiva y subjetiva. El odio que expresan estos grupos y que siembran, o estos jueces, tiene una carga de subjetividad. Uh-huh. ¿Y qué lectura haces de la movilización que se hizo? A mí me llamó la atención en términos sociológicos, incluso, que se lleve adelante una más allá de quién convoca y con qué objetivo, pero digo, es llamativo. Es más, no sé si hay algún antecedente de una movilización convocada por el oficialismo contra la oposición. ¿Qué lectura haces de esto? Sí, que es un hecho curioso y que forma parte de estas campañas, reitero, de odio, estigmatización y descalificación. En general, y sobre todo en el caso de los medios de comunicación, no solamente un gobierno, los medios de comunicación siempre han dicho que juegan el papel de el contrapoder. Es decir, la misión esencial sería, en esta teoría, que balanceen el poder del Estado, con el gobierno de turno a la cabeza. Bueno, acá ocurre exactamente lo contrario. Acá hacen oposición de la oposición. Los medios de comunicación, el gobierno, vos fijate, es muy simple, digo, en las páginas de Clarín y Nación, predominantemente en Clarín, bueno, vas a encontrar, salvo muy al fondo de vez en cuando, alguna referencia a la realidad. Todo tiene que ver con la posverdad, con la posdemocracia y fundamentalmente el ocultamiento. Antes, en el pasado, la censura la ejercitaban los poderes ejecutivos autoritarios. Incluso había un famoso señor Tato que era la representación simbólica de la censura. Uh-huh. Ahora la censura la ejercitan los propios medios. Es una cosa insólita. Del mismo modo que hoy el Estado de Derecho no lo atropella una dictadura militar, sino los jueces, que es una cosa increíble, que los jueces sean los que atropellan el Estado de Derecho. Y vos fijate que todo apunta a hacer ejercicio de oposición de la oposición. Ahora, decías que la censura la ejercen los propios medios. A mí me impactó mucho, Leopoldo Muró, una imagen que se dio, seguramente has podido verla, al periodista de apellido Lobos de TN, cuando se le estaba entrevistando a el jefe de gabinete, a Peña Brown, le preguntan por los recortes en materia de vacunas. Cuando va a responder Peña Brown, lo sacan de aire y sale el propio periodista a decir: lo que iba a responder Peña Brown es que estamos en una situación de total normalidad. Y uno se pregunta, ¿no? Porque está bien lo uno... más gracioso, disculpame que te interrumpa, sí. Lo más gracioso es que al día siguiente lo desmiente el propio Ministerio de Salud, que saca un comunicado reconociendo que efectivamente habían suspendido la aplicación de la vacuna en su segundo tramo, o sea, de los chicos de 11 años en adelante. Así que encima lo desmintió el propio Ministerio de Educación. Claro, por eso digo, por todos lados, ¿no? Porque era más braunista, más Peña Braunista que el propio Peña Brown. ¿Cómo, digo, qué tiene que pasar para que un periodista, porque yo me pregunto, digo, le pagan un sueldo millonario, digo, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Qué es lo que hay en juego para que alguien ponga la cara por televisión a hacer un papelón de esas características? A ver, yo creo que al margen, yo no sé realmente cuánto pagan o dejan de pagar en el grupo Clarín, no me interesa en definitiva. No, pero lo que yo quería decir es que se me ocurre que es algo que ni siquiera por mucha plata podría hacerlo alguien. No, seguramente, no. Lo que pasa es que ahí hay una identificación, primero de tipo ideológico,
En segundo lugar, una especie, se ponen la camiseta del grupo, buscan la complacencia de cierto sector de la sociedad que adhiere a ese tipo de manifestaciones, qué sé yo, hay una serie de factores que se suman para actitudes de ese tipo, pero lo concreto es que todo eso va en desmedro de la libertad, de la democracia. No puede haber, como te dije recién, democracia en un país donde los jueces actúan como matones o los periodistas son no solamente oficialistas, que sería, bueno, ya no en sí mismo no es tan bueno, pero bueno, sería entendible, sino que además ejercitan la persecución contra la oposición. ¿No? Por eso digo que en la Argentina ya no hay Estado de Derecho, no se respeta el debido proceso, no se respeta la defensa en juicio, no se respeta la intimidad de las personas, se las vigila a través de del sistema de inteligencia, cosa que está expresamente prohibido por la ley. Bueno, en fin, podríamos hacer una larga enumeración de cosas que están violando el Estado de Derecho en Argentina. Leopoldo Moró, la última para ir terminando. Cuando uno habla con diferentes dirigentes o referentes del campo popular, hay una coincidencia importante en cuanto a la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y en relación a la intención del gobierno de Mauricio Macri de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, en donde sí capaz hay diferentes pronósticos, es cuando uno pregunta si existe la posibilidad de que triunfen, y eso es lo que quiero preguntar. ¿Es posible que logren el cometido de meter presa a Cristina Fernández de Kirchner? A ver, depende, en primer lugar, del nivel de resistencia que oponga la sociedad, no solamente a la situación que vive Cristina, porque en definitiva ella es nada más que el blanco y la cabeza principal de algo que es más extenso. En realidad, los poderes dominantes quisieran encarcelar a todo el pueblo argentino, o al menos silenciarlo. Que fue lo que hicieron entre el 76 y el ¿cómo se llama? Y el 83, para ellos lo ideal sería encarcelar a todo el pueblo argentino y silenciarlo, no solamente a Cristina. Pero depende de ese factor, depende de si se sigue deteriorando el Estado de Derecho, se sigue avanzando aceleradamente un deterioro del Estado de Derecho. Vos fijate, en el caso del allanamiento en el Calafate, fue evidente, y no lo digo ahora, lo escribí el jueves pasado, fue evidente que el allanamiento lo retuvieron hasta el sábado para que estuvieran las tapas de los diarios del domingo, que son los que más se venden en la Argentina. Y además dicen que había documentación referida a Arroyo Salgado, Bonadío, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si es cierto, probablemente no sea cierto, pero aún si fuera cierto, eso es una demostración de la arbitrariedad que hay en la Argentina. Cualquiera de nosotros, cualquier legislador, tiene el derecho a tener en su domicilio, en su despacho, en el baúl de su auto, documentación que puede ser el punto de partida de una investigación judicial o de comisiones investigadoras en la Cámara. Es más, en el caso de los senadores, examinan los ascensos militares, por lo tanto pueden tener documentación de los organismos de derechos humanos sobre los ascensos que se proponen. En fin, yo soy legislador, puedo promover un juicio político. Para promover el juicio político tengo que tener documentación. Si hubiera así, el allanamiento lo hacen en la casa de Carrió, seguro que tiene documentación de Lorenzetti, de Ariel Lijo, de Ingelici, etcétera. Pero Clarín el domingo hubiera titulado La Republicana o La Honesta Carrió tiene documentación en su casa. Bueno, pero bueno, te digo, estamos realmente frente a una situación tremenda, ¿no? Claro. Claro, sí, lo raro sería que en la casa de un senador, de una senadora, no haya documentación sobre temas relevantes. Por eso mismo el domicilio, lo dice la Constitución, ni siquiera la ley de fuero, el domicilio de los legisladores, el domicilio, el despacho, el auto, es absolutamente inviolable, esa es la regla general. Después pueden autorizar por la nueva ley de fueros un allanamiento, pero además lo que se busca y lo que se secuestra en un allanamiento, no de Cristina Kirchner, de Cristina Pérez, de Cristina Aguilar o de Cristina como quieras llamarla, es
aquello que tiene que ver con la causa. Claro. A ver, si entran a tu casa porque alguien denunció que robaste un auto, bueno, tienen que buscar documentación o probatorias de esa, pero no se pueden llevar documentación y leerla y qué sé yo, vinculada, no sé, a tus gustos sexuales. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Desde el punto de vista del procedimiento, está arreglado todo eso, igual que haber echado al abogado, eso es una flagrante violación al Código Procesal Penal. Por eso te digo, lo tendrían que apartar, pero no lo van a apartar porque Lorenzetti y Ursun, que es la línea que va bajando, también están subidos a esta maniobra de la embajada norteamericana, y además todos le tienen pánico a Clarín. Jueces, legisladores, le tienen pánico a Clarín. Y bueno, así es muy difícil ser buen juez o buen legislador. Leopoldo Moró, diputado nacional, muchas gracias por haber conversado con Radio Caput.